La persona y la capacidad jurídica. La persona. En el ámbito jurídico, el término persona hace referencia al sujeto de derechos, pero hay que tener en cuenta que el concepto de persona jurídicamente considerado es una creación del derecho y alude al individuo o entidad que ostenta derechos y obligaciones. Dentro de la misma podemos diferenciar dos tipos de capacidades, la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. La capacidad jurídica se refiere a la actitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones, de ejercer o exigir los primeros y contraer los segundos de forma personal. Esta capacidad permite crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de forma voluntaria y autónoma. Capacidad de obrar. Supone la atribución por el ordenamiento a la persona, física o naturales, y jurídica de la capacidad de actuar jurídicamente. ¿Cuáles son las acciones jurídicas que los sujetos pueden realizar? La persona natural. La persona, legalmente hablando, es todo ser capaz de tener y contraer derechos y obligaciones. Cuando los derechos y obligaciones lo ejercen un individuo en forma particular, se habla de persona física o natural. Según nuestro Código Civil, las personas naturales son los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo o condición. La existencia legal de la persona natural comienza al nacer y termina con la muerte. Los requisitos para la existencia legal son que haya nacimiento, es decir, que la criatura sobreviva al parto, que el niño sea separado completamente de su madre, es decir, que su cuerpo salga íntegramente del vientre de su madre, y que la criatura haya sobrevivido de la separación en un momento siquiera. Estos requisitos se tornan significativos en muchas instancias legales, como los relativos a la herencia. Mi nombre es Hugo Cáceres y el tema a tratar es sobre la persona física o persona natural. La extinción de la persona física o persona natural y la presunción de muerte. La persona física o persona natural es un concepto jurídico cuya elaboración fundamental correspondió a los juristas romanos. Cada ordenamiento jurídico tiene su propia definición de persona, aunque en todos los casos es muy similar. En términos generales, persona es todo miembro de la especie humana susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. En algunos casos se puede hacer referencia a estas como personas de existencia visible, de existencia real, física o natural. La extinción de la persona física o persona natural ocurre con la muerte o la presunción por ausencia o accidente de la misma. En antiguas legislaciones podrían existir otras formas de finalización, como por ejemplo la esclavitud, la muerte civil por condena perpetua o profesión religiosa. En cuanto a la presunción de muerte, reza el artículo 434 del Código Civil, que cuando una persona es declarada ausente por un tiempo continuo por más de 10 años o 100 años desde el nacimiento del ausente, por petición de cualquier persona interesada, el juez puede declarar la presunción de muerte del ausente. Igual puede ordenar la posesión de los bienes y la cesación de las garantías impuestas al ausente. En efecto de ley, 10 años es suficiente para que el ausente haga acto de presencia o de fe de su existencia, considerando que en la actualidad los medios de comunicación están en todos los rincones de nuestro planeta. En cuanto a la edad de 100 años, presumimos que el jurista toma en cuenta la edad promedio de nuestros ciudadanos en la actualidad, que está aproximadamente en unos 65 años de edad. Por eso consideramos que el límite de 100 años no da lugar a equívoco, que es exacto. Buenas tardes, mi nombre es María Isabel Pérez, estudio en la Universidad de Acambú, Derecho. En este momento vamos a hacer referencia a dos conceptos que aparecen en la diapositiva que se refieren al concepto de capacidad jurídica y capacidad de obrar o de hecho. Esta es una forma de clasificación que daban los romanos
a estos conceptos para diferenciarlos. La capacidad jurídica se refiere a aquellos que poseían los sujetos de derecho para ser titulares de derechos y obligaciones en el cumplimiento de los contratos. La capacidad oral o de hecho es la que permite ejercer por sí mismo los derechos. Esta se caracteriza por ser dinámica, ya que es el ejercicio de los derechos. A su vez, podemos decir que la falta de capacidad puede ser de hecho de una manera absoluta o relativa, o de derecho de manera relativa. Los romanos consideran que la persona jurídica solo es aquellos que cumplían con los tres estatus. En la diapositiva podemos ver que se encuentra libertatis, que se refiere a hombre libre, civitatis, que se refiere a ciudadano, familia, que significa el padre de familia. En Roma puede decirse que el padre de familia gozaba de capacidad plena tanto jurídica como de capacidad oral. Esto significa que reconocía la totalidad de los derechos tanto en el derecho público como en el derecho privado. Ahora vamos a tomar en cuenta uno de los temas importantes que se refieren a las limitaciones de estas dos capacidades, tanto jurídica como oral. En la capacidad jurídica vemos, en la misma diapositiva, vemos como limitaciones aquellos individuos que no cumplían con los tres estatus no podían gozar de la capacidad jurídica, pero a su vez habían otras causas que también limitaban la capacidad, que vienen a ser el resultado de la pérdida del honor civil o causas sociales, como son las condiciones sociales que se refieren a los patricios, quienes eran los que ejercían la parte jurídica en su totalidad. La ignominia, la infamia. Dentro de la infamia conseguimos dos conceptos: la infamia inmediata, que era aquella que se padecía por delitos de hurto; infamia inmediata, que son aquellas que se padecían por ciertas acciones infames o insofacto, como la bigamia. También vemos el nexus, que está constituido por esclavos o libertos bajo potestad del padre de familia, y estos eran entregados a la persona a quien hubiese hecho daños para reparar tal daño. Adictus se llamaba el deudor insolvente, al que el acreedor manda a la cárcel por 60 días, y si éste no cumplía con la deuda, entonces se le daba la muerte o se sometía a esclavitud. Las limitaciones de la capacidad oral, como ustedes pueden ver en la diapositiva, se refieren a las causas que incapacitan el ejercicio del derecho. Entre eso está el sexo, la mujer bajo tutela perpetua o suis juris, que es un derecho limitado, y la enfermedad, que se refería a los menticati, en este caso los sordomudos, la prodigalidad, y a su vez también la edad. La edad se refiere a los infants, que tienen que ver con menores de 7 años, los inpuber, que tienen que ver con menores entre 14 y 12 años, 14 años para el varón y 12 años para la mujer, y el minor, que se refería a los púberes entre 14 y 25 años. Hola, buenas. Mi nombre es Ángel Rivas y me toca compartir con ustedes la comparación entre persona natural y jurídica con el derecho actual. En el Código Civil de Venezuela, en el artículo 15, expresa la distinción entre personas. Las personas podemos ser o persona natural o jurídica. Y en el 16 entiende que las personas naturales son todos aquellos individuos de especie humana. Es decir, no hace distinción. Individuo de especie humana, persona natural. Aquí hay una diferencia con el derecho romano, ya que en Roma, para considerar una persona como natural, es decir, un hombre titular de derechos y obligaciones, tenían que coincidir en él 3 aspectos importantes, que eran de suma importancia. El primero tenía que ser una persona libre. Después tenía que gozar de la condición de ser ciudadano romano. Y la tercera, no ser sujeto de potestad, es decir, un pater family. Lo que es lo mismo, no todos los humanos, a diferencia de lo que se contempla en la actualidad, al menos en nuestro Código Civil, no todos los humanos contaban con derechos y obligaciones. Por ejemplo, existían esclavos que eran considerados, por supuesto, hombres, pero con obligaciones.
no eran personas naturales. En cuanto a la concepción de persona jurídica en Roma, como sabemos, esta concepción surgió de la necesidad de alcanzar fines no precisamente individuales, sino más bien grupales. Se podría decir que existían las organizaciones públicas y las privadas, personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas. Entre las personas jurídicas públicas está el Estado, el municipio y las ciudades. Las organizaciones, las personas jurídicas privadas, encontramos las asociaciones o corporaciones que respondían a la unión de mínimo 3 personas físicas en pro de un fin común y que tenían reconocimiento de ley, y también existían las fundaciones, vinculadas más bien a patrimonios, a bienes, que generalmente estaban con una organización benéfica, respondían más a una motivación de orden benéfico. Esta concepción de persona jurídica guarda mucha similitud con la actualidad, ya que, por ejemplo, en el artículo 19 del Código Civil de nuestro país expone que la nación y las entidades políticas que lo componen, así como las iglesias de diferentes credos, universidades y cualquier cuerpo moral de carácter público, son consideradas personas jurídicas, por ende, personas jurídicas públicas. Y las asociaciones, corporaciones y fundaciones son personas jurídicas de carácter privado. Tanto en Roma como en la actualidad, las personas jurídicas tenían que cumplir ciertos requisitos para ser tomadas en cuenta como tal ante la ley. Y por supuesto, tanto ahora como antes, eran sujetos y objeto de derecho.